Saludos a todas, a todos. Muchas gracias por llegar a este espacio. Gracias por el favor de su atención, por comentar, por compartir. La columna de hoy se titula El blindaje de la vieja corte a los mafiosos. De los últimos movimientos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la presidencia de Norma Lucía Piña, fue blindar al abogado de los poderosos, Juan Collado, al desechar el recurso que la Unidad de Inteligencia Financiera había promovido ante las resoluciones con las que los tribunales fueron favoreciendo a Collado al negarse a vincularlo a proceso por fraude. Las acusaciones de la UIF contra Collado derivaron de las maniobras que el polémico abogado habría realizado para tener acceso a los millones de dólares depositados en la banca privada de Andorra, un banco ubicado en ese principado europeo y que las autoridades de Andorra intervinieron desde el año 2015, derivado de investigaciones por lavado de dinero. En esas investigaciones de carácter global, las autoridades embargaron cuentas de clientes de ese banco cuyas fortunas eran inexplicables y tras las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de que ese banco, ubicado en un paraíso fiscal, se utilizaba para lavar dinero de grupos criminales. En el caso de los depósitos hechos por Collado en ese banco, estos se habrían realizado por lo menos entre los años 2006 y 2015 mediante una cuenta que se utilizó como puente para otras cuentas, a través de las cuales Collado trasladó a Andorra millones de dólares cuyo origen no ha sido justificado. Debido a que las autoridades de Andorra indagaban a nivel global los movimientos financieros en ese banco, incluidas las cuentas que tenían como beneficiario a Collado, desde aquellos años que eran los tiempos de Enrique Peña Nieto en el gobierno mexicano, las autoridades de Andorra le pidieron al gobierno mexicano información sobre esos clientes, sobre esos casos, para seguir las pesquisas de esos capitales. Fue entonces cuando se operó una trama fraudulenta que involucró a Collado en irregulares maniobras en complicidad con funcionarios del entonces PGR en tiempos de Peña Nieto, en que se estimuló una denuncia, luego una exoneración, para luego realizar movimientos para tener acceso a los recursos. Peña es uno de los amigos y clientes de Collado. Después, en el año 2019, ya en los primeros tiempos de administración del presidente López Obrador, la Fiscalía General de la República judicializó acusaciones contra Collado por delincuencia organizada con recursos de procedencia ilícita. Se le imputaron cargos como formar parte del entramado que realizó transferencias financieras en Andorra y otras partes de Europa sin comprobar la procedencia de esos recursos, con imputaciones de lavado de dinero, delincuencia organizada y otros delitos. Collado fue detenido cuando comía con uno de sus clientes y amigos, Carlos Romero de Champs, en un lujoso restaurante de Lomas de Chapultepec. Collado estuvo en prisión preventiva oficiosa unos años, pero en septiembre de 2023 un juez ordenó modificarle la medida cautelar para que llevara su proceso en libertad. Cuando se supo que el juez había excarcelado a Collado, desde la conferencia en Palacio Nacional, el presidente López Obrador comentó lo podrido del Poder Judicial. Está secuestrado por la oligarquía, está al servicio de una minoría, expresó. En efecto, con artimañas diversas, el Poder Judicial fue desechando las acusaciones contra Collado hasta este último regalo que le dio la Corte, presidida por Norma Piña en sus últimas horas en funciones. El último recurso que la Corte desechó para favorecer a Collado
había sido promovido ante ese máximo tribunal por la UIF, todavía encabezada por Pablo Gómez. Y esto era frente a esas disposiciones en las que los tribunales se habían negado a vincular a proceso a Juan Collado por el delito de fraude. La resolución en la que la Corte determinó desechar el recurso que la UIF promovió mediante una solicitud de amparo directo, declarándolo como improcedente, fue una decisión que se tomó en la Corte apenas el pasado 20 de agosto y que fue notificado por lista de notificación el 28 de agosto, es decir, en plena mudanza de la vieja Corte. Las influencias de Collado en la Corte que creó Zedillo no eran desconocidas. El abogado, quien contaba entre sus clientes a Enrique Peña Nieto, a los hermanos Carlos y Raúl Salinas de Gortari, al hoy fallecido Carlos Romero de Champs y muchos otros poderosos e impunes, congregaba en sus fiestonas personales a políticos y ministros. Por las mismas pasarelas retratadas por revistas de moda y espectáculos se podía ver a Diego Fernández de Ceballos o Mario Fabio Beltrones y su familia, a los hermanos Salinas de Gortari departiendo con ministros de la Corte. En la misma mesa donde comían y bebían los delincuentes de cuello blanco, también los personajes de toga y birrete. Si uno se asoma a las fotografías y videos de la boda de Collado o la de su hija, aún disponibles en las revistas que se promueven como de Socialité, se verá a varias de las personas que se mencionan en las indagatorias que las autoridades de Andorra realizan sobre los capitales que desde distintos países se movieron hasta esa región cuando la banca privada de Andorra ofrecía secreto bancario, volviéndose refugio de fortunas legalmente inexplicables. A propósito de ello, en las amplias investigaciones que el periódico El País de España ha publicado, en marzo de 2021 los periodistas Joaquín Gil y José María Irujo presentaron un reportaje titulado Banca Privada de Andorra, el agujero negro del PRI. Y en este reportaje detallan que el banco reunía en el año 2012 a 174 misteriosos clientes mexicanos con 243 millones de dólares, que cuando la banca privada de Andorra fue intervenida por blanqueo en el año 2015, las autoridades del país europeo investigaban 80 fortunas mexicanas, entre ellas las manejadas por Collado. Mientras que en México las fiestas de Collado congregaban a mismísimos ministros de esa corte de Zedillo a celebrarle a ese abogado de los poderosos, cualquiera que fuese el motivo. Así que el criterio de la corte de proteger a Collado tampoco fue sorpresa, dada la discrecionalidad y maniobras con que se condujo bajo la presidencia de Norma Piña hasta sus últimos momentos. La misma discrecionalidad y la falta de transparencia, la actuación leguleya, fue el criterio con el que el Consejo de la Judicatura y el Poder Judicial Federal en su conjunto eludían sus obligaciones en materia de transparencia, al negar todo tipo de información relacionada con personajes que enfrentan procesos judiciales por delincuencia organizada. Por ejemplo, durante los años 2024 y 2025, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, presenté decenas de solicitudes de información para pedir datos e información de diversa índole, pero toda de interés público, sobre personajes vinculados con el crimen organizado y que tienen imputaciones a nivel federal. Desde un Genaro García Luna y sus socios, el narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén, así como de muchos otros personajes vinculados al crimen organizado que se encuentran incluso ya algunos en prisión desde hace años y a quienes
supuestamente se les debieron incautar diversos recursos y bienes. Cada dato solicitado fue negado con criterios como la confidencialidad. En el caso de García Luna y sus socios, significa que el Poder Judicial no solo le benefició descongelándole las cuentas que manejaba su esposa, sino que se blindó la información de índole judicial que le involucra a él, al igual que a sus socios, quienes fueron denunciados por el Ejecutivo por fraude en contrataciones públicas. En términos generales, de los personajes vinculados a delitos que involucran crimen organizado y que desde hace décadas enfrentan procesos judiciales de manera formal, algunos he comentado que incluso ya están en prisión, se negó toda información sobre sus casos, sobre los bienes que supuestamente se les tendrían que haber decomisado derivado de sentencias judiciales. En algunas la respuesta fue que el dar esa información podía afectar su esfera jurídica o su vida íntima. En otras la respuesta fue que lo que se estaba solicitando, aun cuando yo argumento que es de interés público, pues el tribunal señaló que no se podía considerar materia de derecho de acceso a la información. Y decía que en lo que en realidad se persigue es que se genere un documento, un informe y que ellos no tienen la obligación de hacerlo. En otras se usaron argumentos como el declararse confidencialidad, incluso hasta en la simple cifra de procesos judiciales o de sentencias. Ello resulta absurdo, puesto que el Poder Judicial tiene hasta un área formal de estadística judicial, es decir, esta área forma parte de todo ese entramado, esa estructura burocrática del Poder Judicial. Lo anterior, explicado en términos generales, evidencia la simulación en materia de transparencia de ese Poder Judicial cuyo periodo llegó a su fin. El 1 de septiembre tomó posesión el nuevo Poder Judicial emanado del histórico proceso de elección por voto de la ciudadanía. Las y los ministros, jueces, juezas, magistradas, magistrados, se han instalado para dar inicio a la nueva era del Poder Judicial. En esa renovación que se ha prometido, la transparencia en su actuar y la rendición de cuentas es clave, indispensable. Muchas gracias por su atención. Aquí nos encontramos la próxima semana y gracias de nuevo por comentar y gracias por compartir. Saludos.